Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 8. Las oraciones de la reina Kunti. Texto 45. Aceptando así las oraciones de Srimati Kunti Devi y entrando en el palacio de Hastinapur, a continuación el Señor les informó a otras damas de su partida. Pero cuando se disponía a partir, fue detenido por el rey Yudhishthira, quien amorosamente le presentó una súplica. Significado: nadie puede hacer que el Señor Krishna se quedara en Hastinapur cuando él decidió partir para Dwarka, pero el simple pedido del rey Yudhishthira de que el Señor se quedara ahí por unos cuantos días más fue eficaz de inmediato. Eso significa que el poder del rey Yudhishthira lo constituía el afecto amoroso, el cual el Señor no podía rechazar. Al Todopoderoso Dios lo conquista, pues, únicamente el servicio amoroso y nada más. Él es totalmente independiente en todos sus asuntos, pero de motu propio acepta obligaciones en virtud del afecto amoroso de sus devotos puros. Texto 46. El rey Yudhishthira, que estaba muy acongojado, no pudo ser convencido a pesar de las instrucciones de grandes sabios encabezados por Vyasa y el propio Señor Krishna, el ejecutor de hazañas sobrehumanas, y a pesar de todo el testimonio de la historia. Significado: el piadoso rey Yudhishthira estaba mortificado debido a la matanza en masa de seres humanos que ocurrió en la batalla de Kurukshetra, especialmente en nombre de él. Duryodhana estaba en el trono y se estaba desenvolviendo bien en la administración, y en un sentido no había necesidad de pelear. Pero haciéndole honor a la justicia, Yudhishthira había de reemplazarlo. Toda la camarilla política se centró alrededor de ese punto, y todos los reyes y residentes del mundo entero se involucraron en esta pelea entre los hermanos rivales. El Señor Krishna también estaba allí, del lado del rey Yudhishthira. En el Mahabharata, Adiparva 2.25, se dice que en los 18 días de la batalla de Kurukshetra murieron 640 millones de hombres y unos cientos de miles fueron declarados desaparecidos. Esta fue prácticamente la batalla más grande que ha habido en el mundo en los últimos 5000 años. Esta matanza en masa simplemente para entronar a Maharaj Yudhishthira era demasiado mortificante, por lo cual él trató de que grandes sabios tales como Vyasa y el propio Señor lo convencieran con testimonios tomados de las historias de que la pelea era justa porque la causa era justa. Pero Maharaj Yudhishthira no quedó satisfecho, aun a pesar de que lo instruyeron las personalidades más grandes de la época. A Krishna se le designa aquí como el ejecutor de acciones sobrehumanas, pero en este caso en particular ni él ni Vyasa pudieron convencer al rey Yudhishthira. ¿Significa esto que él dejó de ser un actor sobrehumano? No, ciertamente que no. La interpretación de esto es que el Señor, en su carácter de Ishvara o la superalma que se encuentra en el corazón tanto del rey Yudhishthira como de Vyasa, realizó una acción aún más sobrehumana porque el Señor así lo deseó. Como superalma del rey Yudhishthira, él no permitió que al rey lo convencieran las palabras de Vyasa y otros, incluyéndose él mismo, porque deseaba que el rey oyera las instrucciones del moribundo Bhishmadeva, quien era otro gran devoto del Señor. El Señor quería que, en la última etapa de su existencia material, el gran guerrero Bhishmadeva lo viera a él personalmente y viera a sus queridos nietos, el rey Yudhishthira, etc., situados ahora en el trono, y muriera así muy apaciblemente. A Bhishmadeva no lo satisfacía en absoluto pelear en contra de los Pándavas, quienes eran sus amados nietos huérfanos de padre, pero los Kshatriyas son además gente muy rigurosa, y en consecuencia él se vio obligado a ponerse del lado de Duryodhana, debido a que se mantenía a expensas de este último. Además de esto, el Señor también deseaba que el rey Yudhishthira fuera tranquilizado por las palabras de Bhishmadeva, de manera que el mundo pudiera ver que Bhishmadeva superaba a todos en conocimiento, incluso al propio Señor. Texto 47. El rey Yudhishthira, el hijo de Dharma, sobrecogido por la muerte de sus amigos, estaba acongojado tal como un hombre materialista ordinario. Oh sabios, engañado así por el afecto, él comenzó a hablar.
Significado. Aunque no se esperaba que el rey Yudhishthira se acongojara como un hombre común y corriente, no obstante, por la voluntad del Señor, el efecto mundano lo engañó, tal como Arjuna fue aparentemente engañado. El hombre que ve sabe bien que la entidad viviente no es el cuerpo ni la mente, sino que es trascendental al concepto material de la vida. El hombre común juzga la violencia y no violencia en términos del cuerpo, pero esa es una clase de engaño. Todo el mundo está obligado a cumplir con los deberes de su ocupación. Un yatra está obligado a pelear por la causa justa, sea cual fuere el bando opuesto. En dicho desempeño del deber, uno no debe perturbarse ante la aniquilación del cuerpo material, que tan solo es un traje externo del alma viviente. Todo esto le era perfectamente conocido a Maharaj Yudhishthira, pero por la voluntad del Señor, él se comportó como un hombre común, porque había otro gran plan tras esa situación ilusoria. El rey sería instruido por Bhishma, tal como Arjuna lo instruyó el propio Señor. Texto 48. El rey Yudhishthira dijo: «Oh, qué destino el mío, soy el más pecador de todos los hombres. Tan solo vean mi corazón que está lleno de ignorancia. Este cuerpo, que en fin de cuentas es para otros, ha matado a muchísimas falanges de hombres». Significado. Una sólida falange de 21.870 cuadrigas, 21.870 elefantes, 109.650 soldados de infantería y 65.000 soldados de caballería recibe el nombre de Akshauhini. Y en el campo de batalla de Kurukshetra se aniquilaron muchas Akshauhinis. Maharaj Yudhishthira, que era el rey más piadoso del mundo, se hizo a sí mismo responsable de la matanza de ese inmenso número de seres vivientes, porque la batalla se libró para reinstalarlo a él en el trono. Al fin y al cabo, este cuerpo es para otros. Mientras en el cuerpo haya vida, el mismo es para el servicio de los demás, y cuando está muerto, tiene destinado a ser comido por perros y chacales o por gusanos. Él lamenta que se cometiera una masacre tan enorme por semejante cuerpo temporal. Texto 49. Yo he matado a muchos niños, brahmanas, bienquerientes, amigos, padres, preceptores y hermanos. Aunque yo viva millones de años, no me libraré del infierno que me aguarda por todos estos pecados. Significado. Siempre que hay una guerra, hay indudablemente una masacre de muchos seres vivientes inocentes, tales como niños, brahmanas y mujeres, cuya matanza se considera que es el más grande de los pecados. Todos ellos son criaturas inocentes, y en las escrituras se prohíbe la matanza de ellos en todas las circunstancias. Maharaj Yudhishthira estaba consciente de esas matanzas en masa. Asimismo, había además en ambos lados amigos, padres, preceptores, y todos fueron matados. Era sencillamente horrible para él pensar en esa matanza, y en consecuencia, él estaba pensando que residiría en el infierno por millones y billones de años. Texto 50. Un rey que está dedicado a mantener a sus ciudadanos y mata por la causa justa, no incurre en pecado, pero a mí no se me puede aplicar ese precepto. Significado. Maharaj Yudhishthira pensó que aunque en realidad él no estaba involucrado en la administración del reino, la cual Duryodhana estaba desempeñando bien y sin perjuicios para los ciudadanos, no obstante había causado la matanza de muchísimos seres vivientes, únicamente en aras de su propia obtención del reino de manos de Duryodhana. La matanza no se cometió en el transcurso de la administración, sino para engrandecimiento personal, y en consecuencia se consideró responsable de todos los pecados. Texto 51. Yo he matado a muchos amigos de mujeres y he provocado con ello enemistad hasta tal punto que no es posible repararlo por medio de obras de beneficencia material. Significado. Los Grihamedis son aquellos cuyo único interés consiste en realizar obras de beneficencia en aras de la prosperidad material. En ocasiones dicha prosperidad material es obstaculizada por actividades pecaminosas, pues en el transcurso del desempeño de los deberes materiales es seguro que el materialista comete pecados incluso sin querer. Para uno librarse de esas reacciones pecaminosas, los Vedas prescriben diversas clases de sacrificios.
En los Vedas se dice que mediante la ejecución del Ashvamedha Yagya, el sacrificio de caballo, uno puede expiar incluso el Brahma Hatya, el acto de matar a un brahmana. Yudhishthir Maharaj realizó ese Ashvamedha Yagya, pero él considera que ni siquiera mediante la ejecución de tales yagyas es posible liberarse de los grandes pecados cometidos. Durante la guerra, ya sea el esposo, el hermano o incluso el padre o los hijos van a pelear, y cuando estos son matados se crea una enemistad nueva, aumentando así una cadena de acciones y reacciones que no es posible contrarrestar ni siquiera con miles de Ashvamedha Yagyas. Así es la naturaleza del trabajo, karma. Crea simultáneamente una acción y una reacción, y aumenta de ese modo la cadena de las actividades materiales, atando al ejecutor al cautiverio material. En el Bhagavad Gita 9, 27, 28 se sugiere el remedio, que esas acciones y reacciones de la senda del trabajo puedan ser detenidas únicamente cuando el trabajo se realiza en beneficio del Señor Supremo. La batalla de Kurukshetra se libró de hecho por la voluntad del Supremo Señor Shri Krishna, como lo hace evidente su exposición, y únicamente por la voluntad de él fue Yudhishthira instalado en el trono de Hastinapur. Por lo tanto, ninguna clase de pecado tocó en realidad a los Pándavas, quienes tan solo eran ejecutores de las órdenes del Señor. En cuanto a los demás, que declaran la guerra movidos por intereses personales, toda la responsabilidad recae sobre ellos. Texto 52. Así como no es posible filtrar agua enlodada a través del lodo, ni purificar con vino una vasija manchada de vino, asimismo no es posible, mediante el sacrificio de animales, contrarrestar la matanza de hombres. Significado. Los Ashvamedha Yagyas o Gomedha Yagyas, sacrificios en los cuales se sacrifica a un caballo o un toro, no tenían por objeto desde luego la matanza de animales. El Señor Chaitanya dijo que esos animales que se sacrificaban en el altar del Yagya eran rejuvenecidos y se les daba una nueva vida. Ello se hacía únicamente para demostrar la eficacia de los himnos de los Vedas. Mediante la recitación de los himnos de los Vedas de la manera adecuada, el ejecutor se libera indudablemente de las reacciones de los pecados, pero en el caso de que esos sacrificios se hagan de un modo incorrecto y bajo una dirección inexperta, es seguro que uno se vuelve responsable del sacrificio del animal. En esta era de riña e hipocresía no hay ninguna posibilidad de realizar yagyas de un modo perfecto, por la falta de brahmanas expertos que puedan celebrar tales yagyas. Maharaj Yudhishthira da, por consiguiente, un indicio acerca de la ejecución de sacrificios en la era de Kali. En Kali Yuga el único sacrificio que se recomienda es la ejecución de Hari Nama Yagya, inaugurado por el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero uno no debe entregarse a la matanza de animales y contrarrestarla por medio de la ejecución de Hari Nama Yagya. Los devotos del Señor nunca matan a un animal por intereses personales. Y tal como el Señor se lo ordenó a Arjuna, ellos no dejan de cumplir con el deber de un kshatriya. Por consiguiente, el propósito se cumple en su totalidad cuando todo se hace para satisfacer la voluntad del Señor. Eso solo les resulta posible a los devotos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 8 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parikshit. Yasya prabha prabhavatu Jagadanda Koti Koti Savasudhari Vibhuti Bhinnam Dadbrahmaniskanamanatamase Bhutam Govindam Adi Purusham